sentimos que llevamos una mochila, unas cadenas que nos atan, que no nos dejan ser libres, no nos dejan estar tranquilos. Pero en realidad con el paso de las experiencias y con las historias que tú vas teniendo y la trayectoria, en realidad siento que esto se va dando es como con los años, que tú aprendes a perdonar y asimismo a recibirlo. No es cuando tú quieras, No, es cuando estés listo. Pero entonces yo digo, perdonar a una persona que no está en este plano terrenal también es válido y también es difícil. Dicen que el perdón se trata de perdonar lo imperdonable, ¿no? Hoy, en Perdernos para Encontrarnos podcast, llegamos a nuestro capítulo número 7. Este es un episodio muy especial donde hablamos sobre el perdón. Queremos dejar en claro que lo que vas a escuchar son nuestras experiencias y reflexiones personales, compartidas siempre desde el corazón. No venimos a dar fórmulas ni pasos a seguir, sino a abrir un espacio donde nos hacemos preguntas, nos escuchamos y buscamos juntos resignificar este tema tan profundo. Siempre con la intención de sembrar empatía y recordarnos que cada quien puede encontrar su propio significado en este camino, porque al final perdernos también es parte de encontrarnos. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Perdernos para encontrarnos. Mi nombre es Ángela Leighton y estoy en compañía de mis hermosas compañeras. Hola, mi nombre es Karin Metriana. Yo soy Laura Urián. Yo soy Tania Valencia por acá. Y por supuesto, detrás de cámaras, nuestro querido productor audiovisual, Andrés Orozco. Quiero contarles antes de empezar que había una vez un lugar donde los cuentos de Disney se convertían en cócteles. Y ese lugar sí existe y se llama Neverland Bar. Queremos aprovechar para darle las gracias por creer y apoyar en este hermoso proyecto. Y hoy vamos a estar degustando algunos cócteles que muy pronto van a ver por aquí. Vamos a dejar un poquito la timidez. Cada vez que empezamos episodio andamos tensas. Sí, es que, y justo el tema hoy está Está exquisito. Un poco emocional. Sí, es un tema... ¿Cómo sientes el tema? Súper conmovedor, te llega muy al corazón. Y miren, por aquí ya están llegando nuestros cócteles. Vamos a darles las bienvenidas porque cada cóctel tiene su cuento, ¿no? Aquí tenemos el de Dumbo. Ay, ¿Cuántas hermoso. personas no empatizamos con esta linda película? ¿Cuántas personas no crecimos con esa Sí, película? la historia de la mamá. Qué hermoso. Tania que está ahí al lado. Ah, ese viene cerrado. Uy, Sí, Neverland. sorpresa. Neverland viene con Magia, sorpresitas. Y Qué sí, bonito. Aquí nos consienten mucho. Ujú. El mejor bar de Barcelona. También tenemos Hércules. Mira, aquí estamos también con Pegaso. Hércules. Yo acá mi bíceps. Ah, Y este Hakuna. yo soy El árbol de la vida. Hakuna Hakuna Matata. Matata. Las palabras que yo creo que ahora decimos tenemos que decirnos. Sí, sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir. Bueno, ¿qué tal les parece esta presentación de estos cócteles tan increíbles? Recuerden, estamos en Neverland Bar y su dirección es Carrer 2 de Mayo, 277. Muy cerca a la Sagrada Familia de Barcelona. para que todos vengan y pueden venir aquí con familiares, su pareja, sus amigos. Y por arte de magia llegaron nuestros cócteles. Tenemos por acá el de Dumbo, Bueno, y de Dumbo aprendimos que recuerden ser siempre libres. el del árbol de la vida, Hakuna Matata, De aquí aprendimos que no hay que preocuparse y hay que vivir tranquilos. el de U, donde nos enseña la fuerza del amor, y el de Hércules. Donde la fuerza y la valentía siempre son primordiales. Vamos a probarlos. Sí, no se pueden perder esta experiencia. Imagínense venir a una cita a compartir con sus amigos, familia y tener estos cócteles en sus mesas. Y Va. toda esta decoración. Todo Mira, es parte, con todo es globitos y parte todo. de la experiencia Neverland. Súper invitados a Neverland. Bueno, ya que entramos un poco en calor y dejamos un poco la timidez, vamos a entrar
a fondo con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca del arte del perdón, del perdón. Y sé que muchos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por esos momentos incómodos donde somos heridos o hemos herido a los demás. ¿Y qué pasa con esto? Sentimos que llevamos una mochila, unas cadenas que nos atan, que no nos dejan ser libres, no nos dejan estar tranquilos. Y queremos tocar este tema porque el perdón es necesario. El perdón es libertad. El perdón te ayuda a no andar con esa mochila de rencor, de sufrimiento. Y quisimos traer este tema aquí a flote porque nos pasó un día que en uno de los live, uno de de nuestros seguidores dijo, nos gusta cómo hablan, ¿por qué no tocan este tema tan importante? Nos puso un reto. Y fue increíble empezar a estudiar este tema, mirar cómo en el transcurso de toda nuestra vida hemos ido dejando acumular cosas que decimos, las dejamos en el olvido, pero nunca las sanamos. Nunca nos ponemos a perdonarnos, a perdonar a los demás porque no lo miramos necesario. Y cuando tú llegas a tener un entendimiento y miras por qué las cosas a veces no salen bien, te das cuenta que es importante echar una ojeada a tu pasado, perdonar esas heridas y seguir adelante. Entonces, ese es el tema del día de hoy. A ti, Cari, ¿qué te motivó también a que habláramos del perdón? Pues mira que creo que también en un encuentro del live también tuve personas de la comunidad que nos preguntaban eso, o sea, ¿por qué no hablamos del perdón? Un tema que es tan, o sea, que no solamente se habla de perdonar, sino que es un proceso que implica muchos temas emocionales, muchos temas de no solamente de uno mismo, sino de lo que realmente pasó, porque cada situación es totalmente distinta. Entonces yo creo que a nivel perdernos para encontrarnos nos motivó mucho el hecho de que todas las personas de nuestra comunidad de una u otra forma han sufrido este proceso. Han sufrido el proceso de perdonar o ser perdonados. Entonces hoy queremos tocar este tema, hacer conexión con todos ustedes. Sabemos que en cualquier momento de la vida lo han pasado y queremos hacer ese sentir desde lo más sincero, desde nuestras experiencias y también desde las experiencias de ustedes. Entonces, nada, los invito para que se queden, para que vean este tema tan bonito y que realmente es de mucha sanación y de mucho crecimiento. Y por acá, Tania, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, principalmente yo siento que este tema, bueno, es algo complejo también, pero siento que en la vida adulta, ya, lo digo en la vida adulta porque cuando uno está niño uno ve estos temas muy diferentes, siento que es uno de los pilares más importantes que uno puede lograr como persona. O sea, antes lo vemos como algo que no es importante, algo como que lo dejamos pasar, pero en realidad con el paso de las experiencias y con las historias que tú vas teniendo y la trayectoria, en realidad siento que esto se va dando es como con los años, que tú aprendes a perdonar y asimismo a recibirlo. De pronto para otras personas no sea un tema tan relevante, pero porque no lo han aplicado. Yo siento que aplicarlo en nuestras vidas es algo que te libera completamente y te hace ser mejor persona, ¿no? Lo veo como una cualidad también, digamos, en mi proceso sí siento que es un proceso, ha sido un proceso completamente porque para mí pedir perdón antes era súper complicado y ya siento como que me he soltado más con el tema. Es que este tema es un tema que nos toca a todos. En algún momento de la vida tenemos que enfrentarnos o a perdonar nosotros o a perdonarnos a nosotros mismos, que es incluso totalmente. También como muy difícil. Y en el tema de la migración también va muy de la mano, porque tú te enfrentas a muchas situaciones que cargan esa maleta, ¿no? Entonces traemos la maleta cargada de dejar nuestro país, del duelo migratorio, todo este tema,
y nos enfrentamos a muchas situaciones que requieren que nosotras o nosotros perdonemos en el camino muchos actos. Sí. Entonces es muy lindo haber tocado este tema porque en algún momento, tanto ustedes que están allá viéndonos, como nosotros hemos tenido que hacer como una introspección y decir, bueno, el perdón, ¿por qué es importante para ayudar a mi crecimiento personal? Y hablando de eso, Laura, ¿tú cómo ves la diferencia entre perdonar, o sea, perdonar a los demás y perdonarte a ti? Yo siento que cuando perdonamos, soltamos una carga. O sea, ejemplo, tenemos nuestra camisa blanca, como hoy, las camisas del podcast. Yo tengo mi camisa, es una camisa, mi camisa favorita, me gusta mucho, y llega una persona con o sin intención y riega su café sobre mi camisa, ¿sí? La responsabilidad de limpiar la camisa es mía, independientemente de que la persona haya sido la que la manchó. La persona puede decir, oye, discúlpame, fue sin intención, qué pena, no me di cuenta. Esa disculpa no va a borrar la mancha. La mancha va a permanecer y es una mancha de café que va a estar presente en la camisa por mucho tiempo. Entonces lo que yo tengo que hacer, que va de la mano del perdón, es todo un proceso de limpieza. Porque el perdón pareciera fácil, como, vale, no pasa nada, yo la lavo. Pero tú tienes que poner la camisa en jabón, aplicarle unos productos, secarla, si no se quitó la mancha en su totalidad, nuevamente limpiarla. Entonces, el perdón lleva todo un paso a paso, una cantidad de procesos que tenemos que hacer y es un trabajo. Y adicional a eso, en la diferencia entre perdonar a otro, perdonar a otro es ser consciente de que por el acto de él yo tengo que hacer todo un proceso. Pero perdonarse a uno mismo, para mí, es más difícil, porque tengo que tener compasión conmigo misma cuando en muchas ocasiones soy yo la que me exijo no equivocarme. Cuando yo me digo, no te puedes equivocar, Laura, pero es que, no sé, traigo un ejemplo, yo soy hermana mayor y siempre me he sentido con la responsabilidad de no equivocarme, porque detrás mío están mis hermanos que ven mi ejemplo. Para mí es muy importante que yo no me equivoque porque digo, está mi sobrino, está mi familia, yo no me puedo equivocar. Y ser autocompasiva conmigo misma y decirme, si te puedes equivocar, perdónate, porque lo que hiciste, lo hiciste con las herramientas que tenías en ese momento. Una cosa es decirlo, otra cosa es ya ver la camisa sin mancha y decir, está bien, lo dejo pasar, lo suelto. Bueno, miren que estas diferencias se ven y se ven hasta en lo cotidiano. En mi caso, yo digo, yo soy, tengo la facilidad de perdonar a los demás muy fácil, pero conmigo me doy mucho el palo. Dados casos cotidianos como cuando, no sé, a un amigo se le olvidó la fecha de mi cumpleaños. Yo me pongo a pensar como, wow, estaba ocupado, de pronto tuvo algún problema en su familia. Bueno, me armo mis ideas de los motivos por los cuales no me puedo felicitar, que son cosas como que dicen sencillas, cotidianas. Pero claro, cuando soy yo la que no me acuerdo del cumpleaños y yo conociéndome como me conozco y cómo soy de ordenada, digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se me olvidan esas cosas? ¿Por qué no saqué el tiempo? Porque en mi caso soy una persona que me encanta tener una planificación para mis días, para las semanas, me dejo mis alarmas, mis recordatorios, y cuando se me vuelan pequeños detalles, no me lo perdono tan fácil. No sé, bebé, si a ti te ha pasado en algún momento eso. Yo creo que aquí entro en contradictoria. O sea, el punto de vista de las dos es algo súper diferente a lo que me pasa a mí. O sea, porque ¿qué pasa? Yo siento que para mí, perdonarme a mí misma es más fácil que darle el perdón a otra persona. Pero es por el hecho de que, o sea, soy yo y como que a veces normalizo un poquito más de, o sea, ya cometí el error porque soy humana o porque tenía un motivo. Ya dejémoslo pasar tranqui. No sé, lo veo como más tranquilo perdonarme a mí. Más fácil, por decirlo. Pero el perdonar a otras personas, sí siento que se me afecta un poco más. Pero en mi caso, depende del acto.
¿saben? Sí, es que hay como niveles de niveles de gravedad. niveles. En mi caso es depende del acto, o sea, yo siempre como que he dicho en muchas cosas de mi vida, para todo hay niveles de niveles. O sea, si Laura viene y me pellizca y me dice, perdóname, pues es un pellizco. Pero si ella viene y me pega una puñalada. Sí, obviamente no tiene comparación. O o una sea, traición. claro, o bueno, claro. eso en la amistad, como o una Exacto. traición, o ya un acto malintencionado. O sea, es un proceso súper complicado, porque a veces uno dice, o sea, como todo el recorrido de, vale, pasó esto, me dieron el motivo por qué lo hizo, yo como que entro en mi conclusión de, vale, sí, puede pasar, no sé qué, he decidido perdonar, pero pasa el tiempo y luego me vuelven a recordar ese acto y me vuelve a generar rabia, ira, y ahí es donde yo me doy cuenta, no he perdonado al 100%, Claro. no lo he podido dejar. Entonces, para mí dar el perdón sí es un poquito más difícil. Obviamente, uno tiene que ver, obviamente, la persona, El acto. el acto y el nivel que se haya. Pero digamos, o sea, digo que es difícil para mí, pero en este momento de mi vida he perdonado bastantes cosas que me han herido mucho también. Entonces también digo, perdonen. Sí, Tania, sí, Tania, se pero puede. una pregunta. Bueno, hablando obviamente de perdonarse a sí mismo y demás, ¿tú cómo puedes definir el acto de perdonar? O sea, para ti, con esas experiencias que nos estás contando. Yo siento que es cuando ya me quito como, me libero, me quito como el costal, por decirlo, el costal de encima. Para mí, no, mira, o sea, la carga, perdón. Ya, no soy de... Sí, como una liberación de sentimientos. Como no, y ¿sabes en qué momento yo me di cuenta de verdad? Perdoné ese acto que me hirió mucho, cuando en realidad vuelven a nombrarme el tema, o vuelve a algo recordármelo, yo qué sé, porque hoy en día estamos, y yo ya como que el tema me da igual, como que yo ya lo dejé ir y ya. En el momento en que me nombran el tema y yo sigo con la rabia, el rencor y la ira, yo ahí digo, no lo he perdonado. Pero cuando ya me lo nombran y yo ya lo dejé ir, obviamente porque uno en estas cosas tiene que pensar es mucho en uno. Claro. En obviamente liberarse de cargas emocionales y estrés. Y ya está. Bien, ¿y a ti, Karen? O sea, para es ti, que ¿cuál es la mira, diferencia? Pues es que mira que cuando decidimos tocar como este tema del perdón, es como uno empezar a recopilar y a decir realmente qué es el perdón. O sea, ¿cómo define? O sea, ¿será que el perdón lo define las experiencias que hemos tenido? ¿O hay algo escrito en todo lo que somos o en toda la sociedad que define el perdón tiene que ser esto? ¿O siempre tiene que llegar el perdón? Entonces, siento que, o sea, estoy muy contigo, Tania, pero al final sí es una liberación de sentimientos que tú has ido acumulando por ciertas experiencias, por ciertas situaciones que has tenido que vivir, de pronto y en muchas ocasiones ni siquiera situaciones que has elegido vivir. Y aquí, nosotras siempre como datos históricos, siempre nos gusta traer conceptos que de pronto nos pueden hacer entender los temas. Y es, por ejemplo, en el cristianismo, para las personas que son cristianas, católicas y demás. Amén. Amén, hermanos. Ya existía el concepto del perdón. Y Jesús decía que uno siempre tenía que tener en vivo el perdón. Y que tenía que perdonar 77 veces el perdón. O sea, uno tenía que perdonar 77 veces. Y pues en diferentes situaciones. Sí, en diferentes situaciones. Él tenía ese número y ya. Es como temas de la Biblia, así como el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O por ejemplo, en el budismo, el perdón significaba alejarse del sufrimiento. ¿Sí? Que eso ya es como el concepto hacia nosotros. Nosotros a veces no perdonamos que porque esa persona no se merece el perdón. Y no nos damos cuenta que perdonar es para sanar nosotros mismos. No es por la Al otra. final ni siquiera es por la otra nosotros. persona, porque a veces ni siquiera la otra persona se da cuenta que necesita el perdón. Y luego, ya como digamos en las partes de la India y demás, esto era, el hecho de perdonar era acercarse más a la naturaleza. Era sentirse un poco más hacia la sanación, pero con el encuentro a la naturaleza. Entonces, a mí todas estas cosas me conllevan a decir, sí, al final el perdón es la paz contra uno mismo. Es sentirse uno tranquilo, es sentirse uno liberado, es sentirse uno decir, si yo perdono, me libero, pero también doy paso hacia el futuro, a lo que realmente necesito ver.
Porque muchas veces por no perdonar nosotros nos quedamos estancados pensando, es que me hicieron esto, es que pasó esto, es que pasó esto, y no nos fijamos que hay un futuro que nos espera. Nos quedamos Sí. otra vez como en esto que hemos hablado en otros capítulos y es en el modo gusanito, Sí. en el modo víctima, me hicieron, me dañaron y no nos damos cuenta que el perdón es por nosotros y para nosotros. O sea, Exacto. dentro del perdón tampoco es necesario, o sea, no es necesario ir y buscar a la persona y decirle, mira, te perdono, no pasa nada. No. Muchas veces hay actos, o sea, depende también el nivel, porque hay actos de actos, hay cosas que son muy duras, muy difíciles, y ya ir a buscar a la persona y decirle te perdono es totalmente innecesario, que a veces se cree que no, el perdón es ir y decirle a la persona tranquilo, no pasa nada, no, eso es más bien una justificación. Lo que pasa es que ahí hay una gran diferencia. El Ujú. perdonar no es justificar los hechos que nos han hecho las otras personas o los hechos que uno mismo se ha hecho. Eso no es perdonar. No podemos entrar a justificar que la situación esté bien o esté mal. O sea, el perdonar es realmente un sentimiento interno de cada uno. De cada uno, sí. Y bueno, también da de que nuestra vida siempre gira en torno al daño que nos han hecho, ¿no? Claro. Sí. O sea, eso Y, o sea, nos ha es- vuelto lo que somos también. Nosotros siempre culpamos o a nuestros padres o a cualquier cosa que nos haya pasado y decimos que yo soy así porque me esto. hicieron esto. Ujú. Hace poco escuchaba un podcast y dijo algo que me marcó mucho y fue que hay un estudio que dice que las personas que hemos tenido a nuestros padres, que comparaban las personas que tienen sus dos papás, su familia, con la que no tienen papás. Mm. Que nosotros como hijos tenemos que perdonar muchas cosas, muchas heridas. Hay padres que son expertos en hacernos daño Ujú. en el transcurso de nuestra vida. Pero la persona que no tiene padres sufrió por no tener sus padres, por no tener su familia y no está sufriendo constantemente los golpes que vienen desde nuestros seres queridos. O sea, hablando en el espacio de la familia, ¿no? Las personas, no puedo decir exactamente qué estudio era porque literal escuché el podcast y son cositas que me gustan y se me quedan Ujú, grabadas, Claro. pero me dio mucha curiosidad eso. Ujú. ¿Cuántas heridas a veces tenemos desde nuestra infancia? Y decimos, no, porque la vida es así. Y esas personas que no tuvieron a sus papás, que les tocó solas, no guardan ese resentimiento, ese rencor en su corazón, porque sanaron ellos el no tener padres y siguieron su vida hacia adelante. Es que, sabes que, o sea, yo siento que todos estos temas van atados también como a la niñez o a la infancia. Todo es todo. O sea, el tema aquí también está en que lamentablemente, o bueno, digamos nuestras generaciones, si en el colegio nos enseñaran lo importante que es esto, pues, o sea, digamos el perdón puede ser un valor que también debe recalcarse en una persona. Si no lo enseñaran a que es algo importante en tu vida, que con eso tú te liberas, que con eso tú creces como persona, uno lo aplicaría y lo vería un poquito más normalizado en su vida. Pero Ujú. ni tanto o sea, en papás, o sea, tu papá no te coge desde pequeñita cada año. Perdona, o sea, no Ujú. se ve como tan algo, porque si fuera una trascendencia que uno tiene de niño adolescente, uno ya llega con una perspectiva diferente de adulto hacia el perdón, Y mira esto, pero lo aprendemos es ya grandes. a mí me dijeron una vez, no recuerdo quién en mi casa, es que nunca hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas. Es que el perdón Ah, es como Ajá, no les más pasaba profundo. eso. El perdón que el es perdón ya algo más se le da, sí. profundo. Una disculpa es como cosas más tranqui. leves, pero el perdón sí es un tema como introspectivo y mucho más, No, que ondea mucho más en tu vida, en tu intimidad. En mi caso siempre me dijeron, el perdón solo se le pide a Dios. Es que sí En es. otros casos no. Entonces yo digo, por Dios. Es O sea, Pero cuando sí, uno es hace una eso, frase por lo mismo, típica. claro, Es una de frase pronto muy es un típica. mensaje que está inmerso entre la sociedad, pero precisamente por lo mismo, porque se supone que el perdón es como tan valioso, ¿no? O sea, como Sí. que es un sentimiento tan sincero que no es solamente decir, ay, pues discúlpame y ya está. Ujú. No, o sea, es de verdad, es consciente, es, no sé, entero, es estructurado, o sea, que realmente tú lo sientes. Yo Pero- creo que por eso está como ese significado. Pero ustedes creen
que el perdón lo merecen todas las personas? O sea, Es que ni siquiera depende es por la de de otras merecer. personas. Pero O sea, o sea, tú puedes perdonar, pero esa persona ni siquiera lo puede merecer. Sí, pero es un acto que tú para haces ti. para Pero ti. digamos, o sea, sí es un acto que uno hace para uno. Pero, o sea, yo puedo hacer el perdón en silencio. Sí. para mí. Y es la Pero mejor. también está también el acto de que yo me acerque a la persona y que yo le diga, mira, te perdono porque tú me apuñalaste. Ella dice, está Yo- apoyada. Pues sí, eso Hoy yo Tania siento está que muy sí, eso, salvaje. si eso le da paz a tu corazón. Eso ya es otro, Otro nivel. Pero Claro. mira que también va enfocado a ti, porque Sí. tú lo haces por liberarte o por sentirte mejor contigo misma. Que esa persona sepa que tú lo perdonas te hace sentir mejor a ti. Exacto. Entonces, como que de cualquier manera siempre se enfoca mucho a ti. Pero Y mira mira, que hay es un acto situaciones incómodo, en que las ¿sí? personas a veces también hacen malos actos y necesitan el perdón de la persona a la que le hicieron daño. Para Sí. liberarse como de la culpa. Para Exacto. liberarse, para estar tranquilos, para estar en paz. Y aquí hay otro dato histórico. No, hay un dato histórico en Sudáfrica y es yo creo que lo han escuchado mucho y es de Nelson Mandela. Nelson Mandela dirigió como una comisión, ¿sí? Y él se llamaba la Comisión de la Reconciliación. Y lo que trabajaba era enfrentar, poner cara a cara al victimario y a la víctima. Qué duro eso. Entonces, él decía que no había perdón sin la verdad. Entonces, ponía a la persona a decir realmente lo que había hecho y a la persona a escuchar y a perdonar de verdad. Entonces, ese proceso originó que muchas personas reconocieran en sí lo que había pasado y otras personas también lo estaban pidiendo, o sea, porque necesitaban ese perdón de las a las que les habían hecho daño para poder seguir sus vidas. O sea, esto también se trata de un sentimiento que si tú no lo tienes no puedes vivir. Es que no engaña. O sea, en el perdón tampoco hay un término medio. Si tú no perdonas de corazón, en algún momento lo que mencionaba Tania, tú le puedes decir a una persona, vale, te perdono, pero nuevamente en el futuro, cuando tocan esa herida, Es que el vuelve a proceso es doler. con uno. Entonces, como que no hay un término medio y tú no te puedes engañar ni a ti mismo ni al otro diciéndole te perdono, porque en algún momento se va a notar que eso no es sincero. Y miren esto, o sea, cuando nosotros, bueno, hablando del perdón que me pasó a mí, digamos, yo me puse a analizar muchas situaciones en mi vida en las cuales yo había tratado de olvidar y dije, fueron pasado, no tengo por qué pensar en ello. Entonces como que dije, se quedaron atrás, las sellé en un cofrecito y no vuelvo a hablar del tema. Pues como omitirlas. Omitir las cosas, ajá. ¿Qué pasa? Con este nuevo crecimiento que vamos teniendo, porque yo digo, o sea, nosotros, bueno, no solo nuestras generaciones ya son más empáticas con estos Conscientes, temas, ujú. más conscientes, nos ponemos a pensar, hay personas que siguieron con su vida y siguen normal y a veces uno como, seguro no va a estar en paz, no va a estar tranquilo por X, Y, cosa que me ha hecho y eso pasó hace añísimos, la otra persona por allá, no sé, en Hawái disfrutando Es como rencor. en Nueva York y uno ahí, no, seguramente le está yendo mal y uno siempre carcomiéndose la cabeza con eso de, es que me hizo esto, él ha de estar sufriendo o ojalá le vaya mal o alguna cosa Y la así. persona Y ya la per- súper feliz, no sabía- disfrutando de su vida. Exacto, no sabía ni siquiera la causa de nuestro sufrimiento y nosotros pensando que ellos son conscientes. ¿No Entonces les ha va- pasado? Digamos, a mí me ha pasado como en algunas ocasiones, por ejemplo, estoy en un ambiente laboral y tuve un altercado con alguna persona y yo lo dejo pasar, por ejemplo, ¿no? Yo lo dejo pasar, pero esa persona no. Entonces yo llego y yo estoy normal, estoy tranquila y la persona se incomoda, la persona hace malos comentarios, la persona tira puya, la persona le invierte una cantidad de energía a demostrar que está incómoda con mi presencia y yo, por ejemplo, solté el acto, lo dejé pasar y puedo ver o sea, obviamente lo del perdón tiene unos límites, ¿no? Entonces como que tampoco voy a ir, ay, amigas, no pasó nada, no, pero yo lo dejo pasar y yo hago de cuenta como, bueno, o sea, me quité la carga, no pasa nada, estoy aquí, estoy en paz, pero la persona le invierte energía
a mostrarse incómoda, o es esta gente que publica en Facebook, yo siempre veo esos ejemplos, tu envidia alimenta mi ego, ay, cuando yo le caigo mal a una persona me gusta llegar y caerle peor, y uno dice como, ni siquiera te están mirando, o sea, no te están prestando atención, el Esas único que suyas. está invirtiendo energía en mostrar que está enojado con la situación eres tú. Es que te digo que entra ahí como el tema de que hay gente que se toma las cosas muy personales. Sí, también. O sea, ahí entra ese tema porque, ejemplo, Laura no se lo tomó tan personal y no se va a afectar por eso. Pero la otra persona sí es de las que le hacen así, ya explota, ya. Entonces ese ya es otro tema que es decisión de sí, cada persona. es una elección el tema del perdón. Ah, mira que yo quiero mencionar algo con lo que tú, creo que todas crecieron como papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá, ¿no? O sea, bueno, tienen a sus dos papás y a sus dos mamás con vida, a sus mamás y a sus papás con vida. En mi caso, yo desde mis 2 años, pues no tengo a mi papá. Y este tema del perdón, por eso o sea, para mí es muy, muy íntimo y difícil de tocar, porque yo tuve que perdonar a mi propio papá. Porque yo me enojé con él. Él es un alma, ¿no? Él murió. Y no fue su decisión, fue las circunstancias de la vida y otra persona. Pero yo me enojé con él. Yo cuando era niña y pasaba situaciones difíciles, yo decía, ¿por qué no tengo papá? Tengo mucha rabia porque no lo tengo. Y me enojaba con él, o sea, con su alma. Y yo como que renegaba al cielo y decía, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te tenías que morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenía rencor con él. Y al crecer conmigo misma tuve que hacer un proceso de perdonar a mi propio papá, porque él no estuvo porque alguien decidió arrebatarle la vida. Pero claro, eso tuve también que perdonar a mi mamá, porque mi mamá era una mujer muy joven y tuvo que acarrear con la responsabilidad de sus hijas pequeñas y de enviudar muy joven, y en la niñez pasé situaciones complicadas. Pero entonces yo digo, o sea, perdonar a una persona que no está en este plano terrenal también es válido. Es válido y también es difícil. No, claro. Y obviamente yo sé que hablándole acá a una cámara no voy a estar hablando con él, ¿no? Pero en mi intimidad yo le decía, tú no tuviste la culpa de lo que pasó y me hiciste mucha falta. Todos los días me la haces. Crecer sin un papá es muy difícil. Pero me perdono a mí misma por sentir ese rencor hacia él, porque yo sentía rencor hacia un alma. Me perdoné a mí misma por sentir el rencor, la rabia con él, pero ¿por qué no? O sea, porque lo que hizo mi papá lo llevó a ese resultado. Yo, pero ¿por qué no podía hacer las cosas bien? ¿Pero por qué no se podía enfocar en su familia? ¿Pero por qué? Y dije, hay respuestas que nunca van a llegar. Y el perdón no es que se vaya el dolor. El dolor de la pérdida de mi papá va a estar, yo creo que siempre en mi corazón, siempre. Pero el perdón también es aprender a vivir con ese dolor. Yo ya aprendí a vivir con aceptar que él ya no estaba. Cuando yo era niña, yo me soñaba que, pues porque yo crecí sin él desde los 2 años. Yo soñaba que él iba a llegar un día. Yo dije, o sea, como fui tan niña cuando lo perdí, yo decía, no, él va a llegar. Yo creo que o sea, todo eso que dijeron que él murió fue porque mi papá se tuvo que ir y él va a llegar. Ya ahora la adulta me costó muchos años decir, él no va a llegar, él sí murió. Y decir, o sea, como que digo, fui víctima de algo que me afectó la vida entera, que no lo decidí. Fue la vida, las circunstancias, es algo que no puedo controlar, es un dolor que nunca se va a ir, yo nunca voy a dejar de sentir dolor porque no esté, pero aprendí a vivir con eso,
aprendí a vivir con eso y siento que el aprender a vivir con eso y ya no verlo desde el rencor, sino desde el amor, es lo que me hizo sentir que perdoné que él se haya marchado y que no lo haya estado conmigo. Y miren esto, o sea, Laurita, tú poder tener, pues nosotras aquí voy a aclarar una cosa para poder seguir con el tema, y es que nosotras aquí no somos ni psicólogas ni expertas, aquí hablamos las historias y nuestras vivencias, todo es nuestra experiencia y tener aquí la valentía de pararnos, de estar aquí al frente de ustedes, poder hablar de estos temas que duelen. Porque hablar de esto duele. Yo digo, en cada podcast que hemos tenido la oportunidad de estar aquí, nos hemos dado cuenta de esas heridas que han pasado, que hemos pasado durante estos años. Y tú eres una fuerte, tener la valentía de contarnos esa historia aquí y de mirarlo desde ya no el rencor y el sufrimiento de esa pérdida, porque es muy complicado, o sea, de verdad, aquí todas quedamos con el ojito aguado y nos cambió la cara. Sí, nos cambió la actitud, porque Es que yo creo que es un muy proceso complicado. fuerte y lo que decía Laura, o sea, era un proceso en el que ella no podía darle fin cuando ella quisiera. Como un bucle, como Sí, volverse era un para lo proceso que mismo. tú no sabías cuándo iba a finalizar y solamente el tiempo, cada vez que ibas creciendo lo ibas entendiendo mejor. Y eso pues yo creo que nos pasa muchas veces y a todo el mundo. Es que uno se da como también muchos golpes de pecho uno mismo. Digamos, yo creo que en el caso de Laura es como la pregunta de, o sea, si mi papá hubiera estado, ¿qué hubiera pasado? Claro. O sea, ella no estaría acá divinamente, estaría en Asia. Pero No, claro, o sea, yo qué uno, sé, la vida cambia mucho, depende de cómo uno venga. como el efecto mariposa, ¿no? Sí, O sí, sea, el como que uno efecto piensa, mariposa. si solamente esta situación de la vida hubiera sido diferente, como que tantas, Sí. pero entonces, claro, en algún momento ya hay que decir, hay que soltar eso y decir, así sucedió, esta es la realidad y ya tengo que soltar el pasado, porque si no suelto el pasado, pues el presente está nublado y el futuro no existe. Y mira que con lo que tú nos hablas también, yo digo, tú vives con eso, o sea, yo también sé que para las fechas de tu cumpleaños estos meses son algo muy complicado, Sí, pero sí. es bonito también mirar cómo quieres cambiar la visión, perspectiva. la perspectiva acerca de cómo mirar esas fechas. Ah, sí, Y también. eso también es de admirar. Es que no tiene que doler eternamente, o sea, hay dolores que nunca se van a ir, pero entonces ya es como poner una curita y tú saber que no es que se vaya a sanar del todo, pero entonces ya hay dolores con los que tengo que aprender a vivir y como no lo puedo cambiar, eso va del estoicismo, ¿se han escuchado esto? El estoicismo se basa mucho en que hay cosas que tú definitivamente no puedes controlar. Hoy estamos aquí, puede, no sé, haber una catástrofe y ya se fue todos nuestros planes, todo. Pero es difícil entender eso. Entender eso es muy difícil, muy duro. Es que yo creo que una de las formas que más fáciles para entender era el mismo ejemplo que tú nos estabas dando. O sea, tú puedes tener una mochila y no puede y esa mochila se va llenando. Y tú vas cargando y vas cargando y vas cargando y sí, tú eres fuerte, lo vas a poder llevar, pero va a llegar un momento en que esa mochila va a estar pesando tanto que de pronto era lo que a ti te pasaba, o sea, o que nos pasa a todos en el proceso, o sea, esa mochila pesa tanto que es que necesitas perdonar, necesitas vivir ese proceso para que esa mochila se libere, puede que no se libere completamente, pero que se libere de una forma que tú la puedas seguir cargando, Claro. si no, no te va a dejar avanzar. Pero Eso- sabes que entra ahí también como, ¿cómo decirlo? Como la madurez y la responsabilidad que uno ya tiene en son de decir, yo decido si esto me sigue afectando. O sea, yo decido si que el vaso de agua se me regó en el pie, me estrese o no. Ajá. Y llegar a decir, no, ya esto no me estresa, ya esto no me afecta por decisión, porque veo las cosas de otra manera, ya no le presté casi atención.
es otro proceso bien complicado. O sea, es que es o sea, el perdón es hacer como, parece una serie de pasos, pero es que en Sí. serio es mucho trabajo, es mucho trabajo. Y no es que- cuando tú quieras, No, es cuando estés listo. miren que yo también escuchaba que dicen que el perdón se trata de perdonar lo imperdonable, ¿no? Ay, sí. Y son cosas que nosotros, o sea, nos salen de las manos, pasamos por situaciones que de verdad siempre nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y referente... ¿Por qué a mí? Sí, porque a mí Trágame tierra. sí, soy tu mayor guerrera. Diosito. Y miren que con lo que estaba contando Cari, antes de venir para acá, estaba hablando con mi suegro y le conté el tema del día de hoy. Somos fans de Eugenia. Y él me contaba que él era docente cuando él hacía sus salidas a las montañas, les decía a sus alumnos que cogieran piedritas y se las fueran guardando en la mochila. Entonces le pareció tan bonito que fuéramos a hablar de este tema porque me dijo, mira, yo hacía esta actividad con ellos. Relacionada con el perdón. Con el perdón. Entonces les hacía poner piedritas de diferentes tamaños en su mochila. ¿Qué pasa? Es como en la vida. Vas cogiendo esas piedritas de los golpes, del sufrimiento que te van haciendo. Aunque tú tengas lo que dijo Cari, es la fuerza y seas valiente y quieras seguir adelante, va a llegar un momento en que esa cantidad de que tú pensabas que eran piedritas pueden mucho contigo, no te dejan avanzar. Y fue bonito que me dijo, no, y buscábamos, cuando ya llegábamos a la montaña, buscábamos un lugar bonito con las mejores vistas y las empezamos a tirar una a una. Porque Qué chévere ese ejercicio, tenemos que hacer ¿no? ese ejercicio Mira, nosotras, sí. Cuando me cortaron mal el cabello. Sí. Cuando me cerraron la puerta del metro en la cara. Y entonces, obviamente, quitarte toda Cuando esas... me cagó la paloma. Sí. Quitarte todas esas mochilas. Es que hace poco me cago una paloma. Eso digo, quitarte... Nos cagó, ¿no? Dice. El equipo de perdón para que nos caga. Como cuando yo digo... Bueno. Como esto de aquí, yo de aquí soy la que menos interrumpo y soy la que menos puedo continuar con mi discurso y mi discurso emotivo y reflexión. Pero en conclusión, cuando nos quitamos esas piedritas de nuestra mochila, vamos a sentir paz y tranquilidad. Así como cuando nosotras aquí nos pasa algo y tenemos esas charlas incómodas. Ay, sí. Después de tener nuestras reuniones, porque aquí personas para encontrarnos somos 4 mujeres. Humanas. Y que hormonales, cada uno con su temperamento, genio. Y claro, obviamente ustedes nos ven aquí detrás, pero detrás de cámaras, como todo en la vida, hay que hablar de cosas. Y para que haya una buena relación, hay que tener charlas incómodas. Entonces, cuando nosotras nos ha pasado, también yo creo que todas decimos lo que pensamos, sanamos, miramos la solución y seguimos adelante. Perdonamos. Y eso nos ha llevado hasta aquí. Quisiera hacer también una invitación muy importante para que se lean un libro que se llama Perdonar. No me acuerdo el autor y lo estoy buscando, pero se los dejaré, les pediré a Laurita que nos lo ponga en la descripción, porque es muy importante leer. Solo que es un libro que me recomendaron por este tema y espero que me lo regalen de Navidad, niñas. Ya, pidiendo su regalo de Navidad. Desde septiembre se siente. Con esto el perdón y de la mochila, también, como que, ¿qué pasa? Si la mochila te empieza a pesar mucho, te empieza a dañar la espalda, por ejemplo. Sí, entonces te empieza a dañar la lumbar. Empiezas a sufrir otros Claro, males. empiezas, eso, o sea, una cosa conlleva la otra. Entonces, entre más crezca la bolita de nieve y entre más es el peso, más te quiebras tú. Porque si la mochila ya pesa mucho, entonces la afectación, claro, tus hombros lo sostienen por un tiempo, pero cuando tus hombros ya no aguantan, entonces entra la espalda, y entonces ya entra la lumbar, y entonces ya es insostenible que tú sigas cargando cosas tan grandes. Y otra cosa es que hay niveles de niveles, y también es importante porque a veces nosotros le damos tanta importancia a actos pequeños,
¿sí? O sea, no sé si les ha pasado que van en el metro o en la calle o algo así y tú ves que a una persona, no sé, bueno, digamos, mi ejemplo es como el día que me cagó la paloma, justo todo en contra, o sea, me levanté, desayuné, todo súper temprano, o sea, yo sentía que mi día iba fluyendo súper bien y yo casi siempre llego tarde, hoy llegué temprano, estoy cambiando, mejorando eso y ese día siempre voy tarde, ese día iba a tiempo. Salgo y de la nada, en la puerta del metro, ¡pum!, la paloma. Yo me pongo a pensar y digo, la Laura del pasado, si hubiera puesto a llorar, o sea, me dio como asco y sí me dieron ganas de llorar, como mi reacción de niña, ¿no? Ahí Como me de dije, impotencia. exacto, yo dije, en mi reacción de niña, que tenía hace, no sé, 5 años atrás, aún yo siendo una adulta tenía reacciones de una niña chiquita. Claro. Yo me hubiera puesto a llorar, no voy a trabajar porque me cago, sí, porque me hubiera indispuesto mucho. Pero ya dije como hay una adulta a cargo y estas situaciones, o sea, esto es algo pequeño que como en el pasado sí me afectaba tanto, pues a la hora ya no puedo dejar que algo así me afecte tanto. O sea, tiene que haber un crecimiento personal en mí porque entonces yo a qué juego haciendo tantos procesos de introspección y todo eso, ¿no? Como que una cosa es que tú leas, veas podcasts, pero ya cuando tú estás en la práctica, ya tú dices, oiga, sí he sanado y sí he mejorado, y eso es lindo. Entonces yo dije, ¿qué hago? Pues nada, me devuelvo, me lavo este pedacito de la cabeza, si voy un poquito tarde aviso, y ya no pasó nada. Yo puedo controlar la situación, no la situación me va a controlar a mí. Porque claro, cuando nosotros no perdonamos, lo que dejamos es que las situaciones te controlen y tú a veces ni siquiera, o sea, como eso de que también tú ni siquiera te acuerdas porque no estás presente, tú no te acuerdas en totalidad de qué pasó en la situación, ¿sí? No sé si les ha pasado esto en terapia, yo me di cuenta que hay muchos temas de mi infancia que yo no recuerdo, pero no los recuerdo porque yo los omití y porque en vez de enfrentarlos, yo me dije a mí misma, ay, no le voy a prestar tanta atención a esto y tú los olvidas, pero esas heridas allá están hondos. Entonces tomen terapia. La terapia ayuda a que tú explores hondo en tu corazón y entiendas por qué a veces reaccionas tan mal a cosas tan pequeñitas. Mira que también con lo que tú nos hablabas acerca del tema con tu papá, me puse a pensar también en que cuando tenemos también los padres divididos, también pasa eso. Siempre... También vives un duelo. Sí, porque claro, o estás con el uno o estás con el otro. Y hay ocasiones en las que, claro, necesitamos estar o con papá o con mamá y de pronto por alguna circunstancia no están ellos. Y tampoco tenemos una figura como los abuelos, que la mayoría de pronto que no nos hemos criado con nuestros padres, tenemos a nuestros abuelos ahí. Lo mejor del mundo, criarse con los abuelos. Sí, y entonces hay como esos vacíos que tú vas teniendo en el corazón. O sea, no tienes a nadie, entonces tienes ahí, creas como un vacío. Y entonces quieres, y creo que lo hablamos antes, lo hablamos en otro podcast, de esa necesidad de agradar y de estar bien con la gente y perdonas muchísimas cosas para poder seguir haciendo parte de tu familia, de tu grupito de amigas, de esas personas que crees que son bien para ti y que siempre están ahí lastimándote poco a poco y es como uno siempre está esperando cosas que en esta vida muchas veces no va a poder tener. Y quiero, antes de finalizar con este capítulo, hacerles la invitación a que nos vean en nuestro próximo capítulo que sale dentro de 8 días. Recuerden que nosotras somos Perdernos para encontrarnos. Y tienen que estar súper pendientes porque en el próximo capítulo vamos a reflexionar más acerca de este tema tan grande del perdón. Y yo siento que nos quedamos un poquito bajas de tono con el tema. Es que uno empieza... Es que es un tema muy profundo. Pero se vienen cosas más profundas. Así que Ahora, es un tema también extenso y
y vienen más cositas. Pues nada, Sí. nos vemos en el Nos siguiente vemos en el capítulo. siguiente. Chao. Chao.